y bueno, presentar esta comunicación que está relacionado con lo que estuve investigando como parte de mi tesis de doctorado. Los objetivos son descubrir las relaciones artísticas entre un compositor, que es Hilario González, y el poeta nacional de Cuba, que es Nicolás Guillén, y para ello voy a hacer un análisis poético-musical de las canciones para voz y piano de este compositor, dentro de un contexto que es donde emanan estas colaboraciones, ¿no? También identificar a través del examen analítico el tópico de son, del son cubano, en las canciones de Hilario. Y para eso voy a analizar una obra que se llama La tarde pidiendo amor, una canción para voz y piano del año 1962. Bueno, Hilario González es un compositor cubano contemporáneo, que fue el tema de mi tesis de doctorado, bastante inédito, bastante desconocido. Hace apenas 10 años que, bueno, tuve la oportunidad de tener todo su archivo personal y empezar, digamos, a trabajar con sus manuscritos, recuperar su biografía. Fue además compositor, investigador musical, fundador del Museo de la Música en Cuba. Y bueno, Nicolás Guillén, pues sí es un intelectual, un poeta bastante quizás reconocido, que les pueda sonar a alguno, digamos, familiar, y es el poeta nacional de Cuba, y bueno, pues también en el contexto de la Revolución Cubana, pues tuvo responsabilidades públicas, políticas, y bueno, pues eso también contribuyó, digamos, a ser reconocido en el ámbito hispanoamericano. Bueno, un estado de la cuestión muy breve es que la poesía de Guillén, sobre todo, ha sido musicalizada por los compositores llamados afrocubanistas, es decir, los compositores de la vanguardia de los años 30, 20-30 en Cuba. Y bueno, es que su poesía, sobre todo es una poesía mestiza, una poesía que trabaja el tema de lo negro en la cultura cubana, pero también hay otros registros poéticos en la obra de Guillén que han sido abordados por otros compositores y sin embargo son muy poco conocidos, ha sido muy poco abordado por la literatura, ¿no? Y bueno, la canción de concierto es lo más representativo, digamos, de la obra de Hilario González, más de 70 canciones para voz y piano, donde está también presente esta poesía de Guillén. Entonces mi interés era, digamos, desmitificar, ¿no?, ese registro poético solamente vinculado con lo negro, con lo mestizo, y ver otras poéticas también utilizadas de la poesía de Guillén por otros compositores, en este caso Hilario González. Bueno, el marco teórico fundamental tiene que ver con la teoría de los tópicos. La teoría de los tópicos musicales, digamos que es un campo muy ya extendido, sobre todo comenzó con la música de concierto, los repertorios del barroco, del clásico, del romántico, con figuras como Monel, Ratner, Agagu, pero ya en las últimas 2 décadas ha comenzado a utilizarse también para otros repertorios no centroeuropeos, sino del siglo XX y de otros contextos, ¿no? Bueno, los tópicos pues son definidos por Agagu como sujetos del discurso musical, ¿no? Son construcciones que hace el analista y se basa sobre todo en unas competencias, en unos sujetos, en unos ejes, digamos, unos recursos que son conocidos entre el compositor y la audiencia, es decir, tiene que haber una complicidad, ¿no?, para poder reconocer estos tópicos. No aparecen en la partitura tal cual, hay que indagar en ellos y poder reconocerlos, ¿no? Bueno, en la música ya de arte, por ejemplo, hispanoamericana, es un enfoque muy interesante porque permite buscar esos significados de por qué los compositores utilizan formas vernáculas, utilizan temáticas de la música de sus países para, y también de tópicos de la música europea para relacionarlos en su obra, ¿no? Y mi hipótesis es que en el caso de Hilario González, eso tiene una connotación identitaria, es decir, él utiliza ese tópico del son para, digamos, enlazar con la cultura y la identidad de su país, ¿vale? Bueno, Guillén, como decía, es, digamos, el poeta que consigue llevar todo el ámbito de lo negro, del mestizaje en la cultura cubana a través de lo ideológico, lo literario y lo musical. Hay una musicalidad intrínseca en sus poemas, ¿no?, en sus versos. Su primer poemario, su primer libro de poemas importantes, Motivos del Son, del año 1930, que digamos que renueva todo ese discurso. Ya no se ve el negro como algo pintoresco, ¿no?, como algo típico, ¿no?, algo folclórico, sino que él va a la esencia del negro, ¿no?, de lo más esencial de su cultura.
Y bueno, los compositores, como decía, de la vanguardia trabajan toda esa poesía. Se habla de una fuerza en la comunicación sonera de esos poemas y bueno, también al principio de la revolución, como digamos, elegido como presidente de todos los artistas de Cuba y eso pues lo convierte en un símbolo del artista comprometido, ¿no? Y bueno, pues también le da otro realce a su propia obra que se vuelve pues mucho más contextualizada, mucho más política también. Bueno, el son cubano no es específicamente un género, sino que es un modo de identidad. El musicólogo Danilo Orozco, que ha sido un investigador durante muchos años, que se ha dedicado pues, a estudiar toda la génesis y la evolución del son, pues hablaba de que estaba presente en múltiples proyecciones, en la música, en la danza, en la literatura, en los gestos, con muchísimas funciones dentro de la cultura y que al final formaba pues un sistema de signos que era lo que otorgaba una personalidad cultural a Cuba, ¿no? Digamos que el patrón más evidente del son en el aspecto rítmico se encuentra en esta clave, voy a tocar la clave, con unas claves también cubanas, que sería este, ¿no? Digamos que ese es el patrón rítmico que subyace, ¿no? En todo lo que es el son. Pero hay mucho más que eso. Y lo que se refiere al tópico, la teoría de los tópicos, es que a veces son elementos que no son distintivos, que no son una célula rítmica solamente, sino que son formas, ¿no?, de acceder a esos componentes de estilo, ¿no? En los años 20 el son llega a La Habana, llega a la capital de Cuba, se comienzan a grabar los primeros sones, ya no es el conjunto, digamos, de origen rural, sino que se incorporan otros instrumentos como la trompeta para improvisar, y bueno, pues esto sería un conjunto típico de son de los años 20, el Sexteto Nacional. El son cubano, además, es, digamos, la nutriente de muchísimas otras formas de hacer música en Cuba y también de lo que se conoce comercialmente como la salsa, ¿no? Es el germen de toda ese modo de hacer, digamos, la música. Bueno, los compositores de la generación siguiente a la vanguardia, entre los que se encuentra Hilario González, agrupados en lo que se llamó el Grupo de Renovación Musical en Cuba, en la década del 40, también compusieron sobre poemas de Guillén, pero también renunciaron a esa temática afrocubana, buscaron otros textos, otras líricas, otras motivaciones poéticas dentro del repertorio de Guillén. Entonces, podemos ver aquí al final de esta tabla las tres canciones que selecciona Hilario González, que son La tarde pidiendo amor, El jarrón chino y El manantial. Bueno, las relaciones entre el compositor y el poeta se establecen desde los años 40. Nicolás Guillén había fundado una revista que se llamaba Gaceta del Caribe, donde Hilario participaba como redactor cultural. Y después en otro periódico, el periódico Noticias de Hoy, que era un periódico del Partido Socialista de Cuba. Después se emigran en el año 47 por motivos distintos. González se va a Venezuela, donde desarrolla toda una actividad cultural, y Guillén, por su filiación al Partido Comunista y demás, pues tiene que salir de Cuba hasta que triunfa la revolución y regresa. Esta canción que he escogido es muy peculiar. ¿Por qué? Porque formó parte de un homenaje que se le hizo a Guillén. Aquí podemos ver la portada de esta revista, en el año 62, y bueno, donde digamos el aporte del compositor fue esta canción. Fue un gran concierto, fue una gran celebración, tuvo mucha repercusión en la prensa, y bueno, aquí podemos ver pues todo un monográfico de esta revista, la revista de los artistas de Cuba, que se le dedicó a ese homenaje. Bueno, es un poema elegíaco, es decir, es un poema de temática de la muerte. Entonces, ¿qué es interesante? La manera en que está implícito en ese discurso el son y cómo el compositor lo va a reflejar con sus recursos también. Bueno, digamos que los elementos que se reelaboran, que se sintetizan sobre el son cubano es la rítmica sincopada, el uso de esa clave cubana y el uso de la estructura, la permanencia de la estructura del son, ¿verdad? Que son como franjas rítmicas, tímbricas y armónicas que se van superponiendo. El estribillo es el elemento más importante del son cubano, es el elemento más rítmico, es el elemento que está constantemente incidiendo dentro del discurso musical. Vamos a ver que el lenguaje armónico va a ser bastante disonante, bastante ríspido, digamos, acorde al propio estilo del compositor.
dentro de los límites de la tonalidad todavía. Hay un exceso de cromatismo, sobre todo en la melodía, y un fuerte contraste entre los motivos temáticos que va a utilizar el compositor. Aquí podemos ver un ejemplo de una polirritmia de ese estribillo sonero que utiliza el compositor. Bueno, aquí podemos ver el contraste, ¿verdad? Entre este estribillo, que es el verso principal del poema, y esta segunda parte de la obra, donde hay esos saltos de octava, donde cambia el acompañamiento, mucho más libre en cuanto a la métrica y demás. Bueno, y esto sería el esquema poético-musical de esta canción. Esto que está señalado en rojo es ese estribillo, que digo que es muy rítmico, muy polirrítmico, donde hay mucha, digamos, mucha polifonía, ¿no? Rítmica entre la voz, entre la soprano y el acompañamiento del piano, y que está constantemente contraponiéndose a los otros motivos de la canción, que tienen ya ese carácter mucho más elegíaco, ¿no? Entonces es como una sátira entre el son, que es fiesta, alegría, ritmo, baile, y este otro temática tan lúgubre, tan pesarosa de lo elegíaco. Vamos a oír un fragmento muy breve para ya ir a las conclusiones. La tarde pidiendo amor, aire frío, cielo gris, muerto sol. La tarde pidiendo amor. Bueno, las conclusiones a las que llego con este breve análisis, para no extenderme mucho más, es que con esta obra pues el compositor hace una interpretación muy peculiar de lo que es este poema de Nicolás Guillén. Digamos que capta esa esencia del poema, que es ese contraste o esa sátira entre un tema relacionado con la muerte, con un campo semántico vinculado con la muerte, y esa otra ruptura que es como la personalidad de los cubanos, ¿no? Que es dentro de lo más serio, pues sale, ¿no? Ese espíritu de lo rítmico, de lo danzable. Eso también pues está presente a través de la estructura que mantiene del son, de un estribillo que se va alternando con unos versos pues mucho más elegíacos, ¿no? También mantiene pues determinados parámetros rítmicos, como hemos visto la clave, esa polirritmia entre la voz y el acompañamiento del piano, el sentido sincopado de los ritmos. Y bueno, pues también podemos decir que está presente el lenguaje del compositor, pues a través sobre todo de las disonancias, la manera en que él trata la voz y que trata lo lírico es muy peculiar en este compositor, ¿no? Entonces el uso del tópico de son lo podemos, digamos, interpretar como un elemento simbólico que utiliza el compositor para enlazar y para, digamos, significar, ¿no? Lo que es la identidad cultural de Cuba. Y por otra parte también una postura ideológica del compositor, es decir, en el año 62 acudir a un texto de Guillén también era, digamos, asimilar o alinearse con la ideología de la revolución, por lo que significaba Guillén en ese momento como figura política dentro de la recién estrenada Revolución de Cuba. Bueno, estas son las referencias bibliográficas que he utilizado para el trabajo, y bueno, pues agradecer la atención de los que están por aquí escuchándome, y cualquier pregunta, cualquier comentario, pues estaría encantada de responderlo. Muito obrigado pela apresentação e eu queria perguntar se alguém tiver perguntas a colocar. Nós temos algum tempo para questões. Se alguém quiser colocar alguma questão. Se for o caso de alguém estar a falar, te lembro que tem de ativar o micro. Desculpa, Rui. Eu gostava de fazer uma pergunta, se for Sim, possível. claro. Vou fazer a pergunta em espanhol, mas é a minha língua nativa. A palestra foi apresentada em espanhol, então vou fazer a tentativa, mas se alguém quiser que eu desse uma fraca tradução para o português, estou disposto. Me gustaría preguntarte cuáles son
conexiones que te consideras entre los componentes más poemáticos del poema, si se quiere, las características del poema propias del poema, digamos, o de los poemas, ya que no se trata solo de uno, no te enfocaste en uno para la presentación, y aquellos aspectos, si se quiere, más musicales de la música aportadas por el compositor. Es una pregunta que está atravesada tal vez por mis intereses, es obvio, pero creo que tu presentación toca mucho eso, es muy central, porque aquellas conexiones supongo que no serían entre compositor y poeta, simplemente, digamos, o que las afinidades afectivas, por decirlo así, entre poeta y compositor no se reducirían a un trato más familiar, sino también, supongo yo, afinidades que pudieran ver entre música y poesía. Y me gustaría saber de repente qué elementos de la poesía iban bien o van bien con qué elementos de la música. Nada muy preciso, solo tal vez alguna reflexión que tenga sobre eso. Ok. Bueno, creo que lo he tratado de explicar sobre todo con el estribillo, ¿no? Es Ajá. decir, ese gran contraste entre la tarde pidiendo amor, que está el poema constantemente pues incidiendo, ¿no? Es decir, no es que aparece entre coplas, sino que aparece incluso dentro de la misma copla, abre, cierra, como mismo es el estribillo del son cubano, ¿no? Y yo creo que entonces el compositor lo primero que adopta es ese sentido estructural, ese contraste entre la tarde pidiendo amor y aire frío, cielo gris, quiero decir, va haciendo ese contraste, ¿no? Un poco en los tiempos también, en los tiempos. Creo que capta muy bien el sentido declamatorio del poema, ¿no? Yo lo veo como ese gran contraste entre una parte más rítmica y una parte pues mucho más elegíaca. Es un poema muy raro de Guillén, es un poema que nunca más se ha musicalizado. Si los compositores prefieren ir a otros como Tengo, o Negro Bembón, o Mulata, ese tipo de poemas de Guillén, pero este es como mucho más peculiar, porque fíjate, los campos semánticos tienen que ver con la muerte, con el amor, ¿no? Con ese tipo de cosas, pero no es el Guillén pues mucho más mestizo, mucho más con los pies, digamos, ¿no? Arriba del tambor, como hacía siempre. Pero esa esencia la capta muy bien, yo creo, el compositor en ese contraste entre un estribillo y esos otros versos, ¿no? Y después la segunda parte que no hemos oído para no, digamos, no demorar tanto la presentación, pero es una parte pues mucho más dramática, así un no, que me pisan los pasos, no, que me persigue. Entonces, él hace ese contraste entre el no, que hace un salto que una soprano dramática, cuando grabamos esta obra en Cuba en el verano pasado, me decía, es una de las obras más difíciles que yo he cantado, porque el compositor pues no sigue lo que es una técnica de un cantante, sino que se va pues, a otras maneras de querer transformar el poema según lo que él entendía, ¿no? Pero es también como una sátira, ¿no? Porque es un rejuego entre la muerte, que es algo tan serio, ¿verdad? Tan dramático, y ese otro espíritu tan rítmico del son. No sé si he respondido a tu pregunta o si Sí, sí, quieres sí, algo sí, más. sí. No, no, sí, es un interés que viene de hace tiempo y sí, sí, has respondido. Es una cosa bien interesante. Que una pregunta que todos seguramente nos hemos hecho alguna vez, y es cómo interpretar acústicamente un poema, y en eso parece que la música siempre, cuando se ha propuesto musicalizar algo, da una versión de aquello que tal vez muchas veces queríamos, que era darle sonido a una letra escrita. Era ese, entonces sí, yo creo que hay algo bien interesante en todo eso, mucho. Si este compositor, Gracias. lo más peculiar de su obra es que escribió pues, más de 70 canciones, muy poco de Ujú, cosas para piano, muy poco para orquesta, es decir, se centró, digamos, para él la música partía de un texto y a partir de ahí pues todas las demás maneras de decir, pero siempre parte de un texto en casi toda su obra. ujú. Muchas gracias. Gracias.